Gracia y paz, amados hermanos. Estamos comenzando una nueva semana y creemos que en esta semana podemos experimentar una vez más el cuidado y el favor de nuestro buen Dios. Una vez más quiero recordarles lo que muchas veces lo vengo haciendo. Nunca interpretes la cuestión de las circunstancias como la expresión del amor de Dios. El amor de Dios fue expresado para nosotros en la cruz. Las circunstancias adversas son situaciones en las que vamos a aprender a conocer más bien cada vez el amor de nuestro buen Dios. Todos nosotros estamos sujetos a luchas, todos nosotros estamos sujetos a circunstancias adversas, porque estamos viviendo en este mundo, pero es en esas circunstancias que vamos a experimentar, vamos a poder ver claramente cómo Dios es nuestro sustento. Por eso el día de ayer en el culto vimos que las pruebas son necesarias para formar en nosotros o para expresar en nosotros el carácter de Cristo. En nosotros está impregnado ya la naturaleza de Dios a causa o a través de Cristo. Son las pruebas las que van a hacer que eso se manifieste y es necesario, por lo tanto, muchas veces experimentar esas pruebas. Mira lo que dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 5, verso 6 en adelante. Ya hemos leído estos versículos alguna vez y vamos a ser edificados estos días en esta porción de la palabra. Mira lo que dice. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremenda palabra. La palabra de Dios entonces, de primera instancia aquí, en el versículo 6, capítulo 5 de primera de Pedro, nos dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de nuestro Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Humillarse significa simplemente reconocer quiénes somos. ¿Quiénes somos? Reconocer nuestra condición es la única manera de que nosotros podamos salir de la condenación de la ley para entrar en la gracia de Dios y así poder entender cuánto el favor de Dios reposa sobre nosotros. Percibe una cosa, humillarnos significa reconocer quién soy, mis debilidades, mis incapacidades delante de Dios. Y es allí donde el Señor dice que en el tiempo cierto, en el kairos, el idioma original, Él nos va a exaltar. Él tiene cada tiempo para cada uno de nosotros. Pero la clave para experimentar esa gracia, ese favor, es reconocer quiénes somos, es reconocer nuestra condición. Si en algún momento creemos que merecemos algo, que algo que hacemos nosotros nos hace merecedores, otra vez entramos bajo ¿qué? Bajo la maldición de la ley. Por eso en algún momento el apóstol Pablo exhortó a los Gálatas, porque los Gálatas otra vez volvieron ¿qué? A la práctica de la ley, al merecimiento. ¿Y qué les dijo? Que de Cristo se han desligado, han decaído de la gracia. Entonces, que eso no acontezca con nosotros. Por eso la palabra nos dice, humíllense, humíllense delante del Señor. Y en el tiempo cierto seremos exaltados. Esa palabra exaltar significa que en el tiempo cierto podremos ver esa mano poderosa del Señor, la gracia manifiesta. El Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Señor, eres tú quien merece la gloria. Nosotros no, somos nada. Tú mereces la gloria por la expresión de tu misericordia, de tu verdad, de tu amor sobre nuestras vidas. Aleluya. Eso es maravilloso. Este salmo, normalmente el Salmo 115, era cantado en las cenas, cuando se conmemoraba la Pascua, en las que recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eran cantados esas cenas. ¿Por qué? Porque ahí declaraban todo lo que somos y tenemos hasta hoy. Fue por la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. Es allí donde en el siguiente versículo el Señor nos dice que toda preocupación sean echadas sobre Él. Es interesante esa expresión. No dice sean colocadas delante de Él, sean echadas sobre Él. ¿Por qué?
porque eso nos revela la obra de Cristo. Allá en la cruz el Señor llevó nuestras enfermedades, maldiciones, nuestros pecados. Y ahora el Señor nos dice que si confiamos en eso, echemos sobre Él. ¿Qué cosa? Nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, sean echadas delante o sobre Él, sean echadas en Él, porque creemos que es Él quien lleva todo. Creemos que es Él quien llevó todo. Aleluya. En Él está la obra consumada. No sé cuántas preocupaciones, cuántas ansiedades están en ti o han comenzado en esta semana. No sé, muchas cosas avisoras que tienes que hacer y produce esa ansiedad. Dice, échala sobre el Señor, confiando plenamente que es Él quien llevará sobre sí todo ello. Y en Él encontraremos alivio. Aleluya. Luego todavía, siguiente versículo nos dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, buscando el momento de ¿qué? De devorarnos. Y es que la primera cosa que nos está diciendo es que cuando hay esas ansiedades, cuando hay algunas circunstancias adversas, cuando hay padecimientos, entonces entra en acción ¿quién? El maligno. ¿Para qué? Para producir en nosotros temor, para producir miedo. Y el Señor que nos dice, sean sobrios, atentos, esténse velando, para descubrir toda acusación del maligno, todo pensamiento que viene a ti, de que no podrás, de que no saldrás, de que esto es imposible, de que no hay futuro. Eso es el león rugiente. Y ahí el Señor te aclara. ¿Y qué dice? Que estos padecimientos que tú estás enfrentando, también otros hermanos los están enfrentando en otros lugares. No estamos solos. Yo sé que esta situación se ha globalizado con mayor razón aún. Y estos padecimientos no solo somos nosotros, muchos otros también lo están enfrentando. Y por causa de eso no vamos a aceptar ningún miedo, ninguna intimidación del maligno. Contrariamente, tenemos que descansar en el Señor. Y hay algo todavía muy interesante. En el versículo 10, el Señor dice algo precioso aquí en su palabra. Dice, mas el Dios de toda gracia, aquel que nos llamó a su gloria eterna, después que hayas padecido un poco de tiempo. Primero, siempre es por poco tiempo, nunca es eterno, nunca es prolongado este padecimiento. Esto que estamos enfrentando estos días es por poco tiempo, recuerda, por poco tiempo, es temporal. Pronto vendrá la solución de este asunto por la gracia, por la misericordia de Dios. Por lo tanto, si este padecimiento que estamos teniendo hoy es temporal, no podemos definir asuntos futuros, eternos, por causa de este asunto temporal. ¿Cuántos concuerdan conmigo en eso? El Señor tiene para ti un gran deseo, que seas alguien que reine juntamente con Él en la eternidad. ¿Cómo poder definir esa posición por causa de algo temporal? Algo temporal. Yo sé que estas pruebas entonces producen sufrimiento, padecimiento, pero el Señor está diciendo que el mismo Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayamos padecido un poco de tiempo, va a ser temporal, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa expresión es maravillosa. La Biblia está diciendo que es Él mismo quien se encargará, Él mismo, a través de estas pruebas, a través de estos padecimientos que estamos enfrentando estos días, cada uno en su situación personal, el Señor, Él mismo hará que tú seas primero, que dice, perfeccionado. Él mismo se encargará de que seas perfeccionado. Uno de los significados de la palabra perfeccionar, catartizo en el griego, significa, si bien significa terminar algo, completar algo, también significa restaurar algo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que después de que hayas padecido por un poco de tiempo en estas pruebas que estás enfrentando, Él mismo se va a encargar de restaurar en ti. Si alguna herida ha sido producida, si algún desánimo ha sido producido, si alguna cosa en tu corazón ha quedado, en tu mente, en tus emociones, por causa de lo que hemos sufrido, Él mismo se encargará de restaurar eso en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Maravilloso, maravilloso. Por lo tanto, en estos tiempos de lucha, de padecimiento, que son pruebas, y esas pruebas, como vimos ayer en el día del culto, en la predicación de la palabra, nos ayudan a crecer, a manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Si entonces quedó algo en nosotros, alguna cosa aconteció, Él mismo se encargará de ¿qué? De restaurar eso en tu vida. ¿Cuántos confían en eso? Y le dicen amén. Las pruebas son necesarias. Las pruebas son necesarias para formar en nosotros el carácter de Cristo, para expresar lo que está dentro de nosotros, el carácter de Cristo. Y si alguna cosa aconteciera en medio de esas pruebas que son temporales, Él mismo se encargará de restaurar
tus emociones, tu corazón y tu vida. Confía en el Señor. Dios es un Dios bueno. Que estos días sean días en el que podamos experimentar esa gracia y ese favor. Que Dios te bendiga.